Ahora, está también en los casos, y los testimonios son bien interesantes, entre la compulsión y el matrimonio. Bueno, está el caso de Arturo y el diálogo es el siguiente. Yo me confío cuando digo nunca más, pero de a poco la tonterita me vuelve. La pregunta es, ¿tú sientes que esto que te pasa es una tonterita o algo más serio?, le preguntó Roberto. Supongo que es serio porque me está costando el matrimonio y no quiero perderla. ¿Y por qué no quieres perderla? Porque la amo. ¿La amas y también la deseas? Sí, y eso es lo peor, porque tenemos muy buenas relaciones sexuales. Entonces ahí uno dice, bueno, no entiendo nada. Él la ama, tiene buena relación sexual con su señora, sin embargo, le vuelve la tonterita de ir a buscar sexo y más fuera del matrimonio. Claro, porque cuando a todos, mira, Ceci, te pongo un ejemplo. La mayor parte de las personas disfruta con la comida, ¿no es verdad? Sí. Bien. La mayor parte de las personas disfruta con la comida, pero no necesariamente hace de la búsqueda de comida y alimentarse el centro de su vida. Si tú te conviertes en una persona que haces esto, la comida empieza a ocupar un lugar que te desplaza de otros intereses. Este testimonio que tú lees es un testimonio de contradicción pura, porque si la ama, porque si tiene buenas relaciones, porque busca, bueno, porque la compulsión tiene sus propias reglas y esas reglas son violadas por el sujeto. En el sentido, él puede declarar que quiere un montón de cosas en la vida, pero en la práctica concreta va a ser lo opuesto. Es decir, buscar una y otra vez relaciones sexuales. O sea, estamos hablando de una enfermedad, ¿verdad? Como suelen ser como se puede decir, las adicciones a la droga. Son adicciones, estas se llaman adicciones comportamentales, por diferencia de las adicciones a sustancias. Esta es la misma adicción, exacto, como el juego, claro. Es decir, por eso se denominan adicciones comportamentales. No hay sustancias, pero cumple los mismos elementos que una adicción a las drogas. Ahora, otra frase que me llama la atención de una de las personas, de estos hombres que tienen esta adicción: siempre que me pasa algo, enojo, tensión, frustración, sensación de abandono o soledad, busco sexo. Qué fuerte eso, ¿no? Sí. ¿No será que en el fondo lo que busca es amor? Pregunta difícil y yo no sé si buscan amor. Yo creo que están vacíos de amor. Yo creo que al contrario, Cecilia, yo creo que el amor es un sentimiento profundo e intenso que se va alejando cada vez más de su vida, porque en realidad este elemento es un elemento que cubre el vacío. ¿Qué quiere decir cubrir el vacío? Si tú sientes que tu vida está vacía, si tú sientes que ese amor, que es un requerimiento para la mayor parte de nosotros en algún momento de nuestra vida, está ausente, tú vas a buscar máscaras para cubrir ese vacío. Y esta es una de las máscaras del sexo. Por eso demasiado sexo. Ahora, demasiado sexo, esta adicción tiene cura, parece, porque aquí hay un capítulo, o sea, un párrafo, un extracto que se llama terapia. Los adictos sexuales que consultan por iniciativa propia son siempre menos que los que lo hacen por presión externa. Sí. Ya, ¿quién presiona? Lo pillan. Ya, la pareja. Difícil. Claro, la pareja, la mujer, o sea, la pareja masculina o la pareja femenina, sí. Porque esto es... los pillan porque es difícil. Mira, a pesar de que los adictos hacen de su núcleo central es el secretismo. Es decir, desde adolescentes casi empiezan a guardar el secreto de esto. Y estos secretos son bastante hábiles para convencer al resto de las personas y minimizar, pero finalmente los pillan. Y frente a la posibilidad de perder, buscan terapia. Y los otros van por voluntad propia porque se dan cuenta de lo que les está pasando. Los muchos menos. Sí. Pero hay terapia. Y tú nombras algunos autores, algunos especialistas que han tenido ya experiencia. Y hablas del doctor Patrick Carnes, que fue el primero, dices tú, en poner en marcha un método de rehabilitación basado en el modelo de las 12 etapas usado por Alcohólicos Anónimos. Sí, claro. O sea, solo por hoy. O sea, hoy no lo hagamos. Hoy. Pero ahí tenemos un problema serio. A ver. El problema serio que tenemos es, si tú aplicas el modelo de Alcohólicos Anónimos o aplicas el modelo de Adictos Anónimos, tú vas a tener que cerrar la relación con la droga. Si alguien entra en un programa de este tipo, va a tener que quitar la droga de su vida.
nunca más. ¿Y cómo le dices a una persona, usted nunca más va a tirar? Nunca más va a tener sexo, nunca más, ese nunca más no nos sirve. Es decir, nosotros tenemos que adaptar la terapia para que él pueda lograr tener un vínculo sexual ligado a sentimientos, a placer, por supuesto, y no a la satisfacción de la compulsión. Y entonces, ¿cuál es la terapia que se aplica? Hemos desarrollado, hemos porque el tipo de terapia que yo utilizo es un tipo de terapia ligada al desarrollo de la autoconciencia, de la espiritualidad, de la capacidad de reequilibrarte en el mundo, de la capacidad de tomar responsabilidad. Estos son seres muy responsables que no tienen conciencia del daño que ejercen. Esos otros elementos, tener conciencia de que cada acción que tú produces tiene consecuencias. Y eso es desarrollo espiritual. Trabajo mucho con meditación. Así veo, 4 actitudes básicas. Actitud corporal. La posición corporal debe combinar 2 aspectos, estabilidad y vigilia. Dije, a ver, ¿eso hace parte de la terapia? La conciencia plena. Ya, pero empecemos por la actitud corporal. La actitud corporal tiene que ver con lo que cuando tú eres consciente de tu cuerpo, cuando tú siempre que nosotros tenemos una emoción, siempre se ancla en el cuerpo. Siempre vas a tener un registro de la emoción. La emoción no se registra como un acto intelectual, sino como algo que te sucede en el cuerpo. Cuando tú ignoras lo que te sucede en el cuerpo, te sucede que empiezas a sentir que se te aprieta la guata, la garganta, que tienes trastornos. ¿Y por qué? Porque reconoces la ansiedad solamente cuando pasó esas barreras. Nosotros trabajamos en que tu conciencia abierta, tu conciencia plena, te lleve a reconocerte que te está pasando. Te pasa en el cuerpo, te pasa en tu mente, te pasa en todas partes de tu vida, en tus relaciones personales, sociales, te pasa. Nosotros buscamos que de esa oscuridad que la persona está en el sentido de no reconocer, reconozca. Y ahí es el primer paso de cambio. Estamos conversando con Roberto Rosenbay. Recordemos que él es psicólogo clínico, psicoterapeuta individual y de pareja, sexólogo clínico. Bueno, esa es la actitud corporal. Después está la actitud emocional. No te apegues ni rechaces emocionalmente ningún contenido de los que aparecen en tu campo de conciencia. Estás hablando de mindfulness. Lo que sucede es que nosotros tomamos, además de esto, un modelo que está bastante difundido en este momento terapéutico. Está de moda. Sí, el mindfulness. Pero el mindfulness se basa en la meditación Zen. Es decir, es un hallazgo importante, pero su base central es esa. Entonces, esto tiene que ver con la capacidad de asumir que tú no juzgas ni eres juzgado todo el tiempo. Nosotros estamos evaluando, juzgando, colocando reglas. Entonces, cuando tú empiezas a desprenderte de esas reglas, entonces empiezas a sentirte como un ser más sensible, más humilde, más capaz de entender y de admitir a las otras personas. Pero ¿y cómo eso lo que tú dices me sirve a mí, a cualquiera? No hace falta estar adicto al sexo, pero a los adictos al sexo, ¿de qué manera les sirve eso que estás diciendo? Si nos sirve a nosotros, les sirve también a aquellos que tienen un trastorno de ansiedad, un trastorno compulsivo. Es decir, cuando van encontrando en su vida que hay nuevos equilibrios, déjame ponértelo de esta manera. Cuando tú encuentras desde ti mismo que tú eres capaz de producir paz y no solamente en un acto compulsivo con un elemento exterior, adquieres esa paz, tú te das cuenta que sí eres capaz de recuperarte. Si tú, en un momento determinado, o cualquiera, déjamelo ponerte en la alimentación, si alguien cuando está ansioso come, llega un momento en el cual la comida ya no te satisface, vas a buscar nuevo, más, porque este es el trágico destino de los adictos. Nunca van a encontrar satisfacción a ese anhelo, jamás. Ese anhelo es un fantasma. Entonces, cuando van reconociendo que esa búsqueda de satisfacción interna siempre es transitoria y falsa, encuentran dentro de sí ese desarrollo. Pero lamentablemente, algunos lo encuentran, los menos. Estas terapias no tienen un índice de éxito mayor del 30, 40... Eso 30, te iba a preguntar. Yo, sí, 30% de éxito. Muy poco. Entonces, perdóname, Roberto, si tienes poco éxito con la terapia, ¿por qué la sigues practicando? ¿Por qué no inventas otra?
Pregunta desafiante. Porque las adicciones, y particularmente las adicciones comportamentales, tienen ese alto nivel de fracaso, pero hay 3 que sí se recuperan. ¿Por qué no pienso en los 3 que sí y no en los 7 que no? Los 3 que sí son los que me importan. ¿Y por qué los 7 que no se recuperan no resulta? Te dicen, que voy a estar respirando, que voy a estar, no me suena eso, ¿sabes qué? Son puras leceras. Esos son los que llegan porque otro los presionó para llegar. Esos son los que llegan porque quieren ganar tiempo, porque quieren ocultarse mejor a través de una terapia. Vienen a muy pocas sesiones y se van. Esos son. Volviendo a los casos, me llama la atención. ¿Cómo la historia del tipo de que le gustaban las mujeres, la atracción por los zapatos de taco alto y la ropa bien femenina? Pero dice, mi esposa no era muy dada a usar ese tipo de ropa. Pero después sí. Después se empieza a poner esa ropa. ¿Y qué pasa? ¿Eso le ayudó o no? O sea, porque eso sería como un consejo para nosotras las mujeres, una manera de ayudar a nuestros hombres si están en esa adicción. A ver, cuando alguien empieza a buscar estímulos externos para ampliar su campo erótico, no necesariamente eso se va a construir en una compulsión, pero cuando esa persona que está allí le necesita el requerimiento indispensable que use este tipo de cosas, porque si no, no se excita, no se conecta, no se estimula, ahí estamos dentro de un campo que es mucho más complejo, porque es por más que tú te disfraces, tampoco lo vas a poder satisfacer. Además, ¿qué mujer va a aceptar que cada vez que van a tener relaciones tienen que ponerse aquello, esto, lo otro, o zapatos? Bueno, las fantasías son ricas, pero para cumplirla de tanto en tanto, no como obligación, no porque esta sea el manual de comportamiento. Bueno, en todo caso, ¿hay algún ¿cómo te puedo decir? Perfil de los hombres que pueden ser adictos al sexo que tenga que ver con la infancia, algún trauma, alguna, no sé, que les pasó cuando eran jóvenes. Sí, a ver. Sí. Hay un alto porcentaje de varones que reconocen haber sufrido algún tipo de trauma, abuso, violación dentro de la infancia, y que eso los ha predispuesto a desarrollar un deterioro, no quiero usar una palabra inadecuada, que los ha llevado a esta manera disfuncional de vincularse con el amor y con el deseo. Las marcas del abuso se dan en distintas maneras en las personas. En Estados Unidos ellos dicen que el 80% de los varones que los consultan han sido abusados. En mi experiencia personal no pasa el 40%, pero ya hablar del 40% es muchísimo. Entonces, esta marca los lleva a generar esta disfunción en sus relaciones amorosas. Sí existe, sí está presente. La segunda parte de tu pregunta... Que si tenía que ver con lo que le haya pasado, o si tiene que ver también con, no sé, si ciertos niveles socioeconómicos donde se da más, culturales, en fin. No. La primera parte te la contesto positivamente, la segunda hay un elemento que tenga que ver con elementos, con razones socioeconómicas. Bueno, la adicción sexual entonces, tratada en este libro, Demasiado Sexo, una nueva terapia de las adicciones, Roberto Rosenbach, bien interesante porque además el tipo de terapia tiene que estar muy relacionado con un trabajo espiritual. Y esto me sorprende totalmente, Roberto, hace años que no lo veía y miren por qué camino ha tomado, Bueno, muchísimas gracias, Editorial Aguilar, por supuesto ya está en las librerías. Hasta la próxima, Roberto, que te vaya bien. Gracias por haberme invitado. Chau.